Buenas noches, licenciado. Habla Roberto Cabal. Buenas noches, Roberto, Tom, Silvia. Buenas noches a todos, a todas. Estoy aquí admitiendo a los que van ingresando. Precisamente, Roberto, ahorita te acabo de devolver el archivo ya para que me hagas favor de enviármelo ya completo. Ah, sí, gracias. No, al contrario, quedó que la orden. Bueno, pues vamos a dar inicio en esta sesión sincrónica de este módulo de Derecho Constitucional. Nuevamente me permito presentarme. Mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Les reitero, bueno, pues soy licenciado en Derecho. Tengo maestría en Derecho Constitucional, en Derecho Administrativo y en Derecho Civil. Eh, He trabajado en algunas universidades, entre ellas la Universidad de La Salle Bajío. He colaborado en el Instituto de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa, también como académico, en la Universidad La Salle de Cancún, Universidad de Guanajuato, y bueno, en la iniciativa privada, pues he realizado también dentro de la propia universidad, como abogado general de la Universidad La Salle, como abogado asesor jurídico de tres rectores, y bueno, en el ámbito público también me he desempeñado como secretario técnico del gobernador, asesor jurídico también en gobierno del estado con tres gobernadores, y también actualmente soy magistrado en retiro del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato. Fui magistrado propietario de la cuarta sala del Tribunal de Justicia. Y bueno, pues a grosso modo lo que les quiero comentar es que este tiempo que me ha permitido, tanto en la iniciativa privada como en el sector público, me ha permitido visualizar lo que es, pues, esa estructura, organizacional de la administración pública, y esto que es el derecho constitucional. Y bueno, pues me ha dado esos puntos de referencia sobre la aplicación del derecho constitucional. Y bueno, les quiero comentar, entre otras cosas, dentro de lo que implica este módulo de derecho constitucional. Pues recuerden, pues son lo que se pretende es que conozcan en este módulo de derecho constitucional la organización, la estructura y funcionamiento del sistema jurídico mexicano. Y el sistema jurídico mexicano lo vamos a encontrar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestro máximo ordenamiento que tenemos como país. Sin embargo, como somos una federación, es decir, la unión de varias entidades federativas, de varios estados de la República, existen también textos constitucionales en cada uno de esos estados. Es lo que vamos a ver en este módulo, que es conocer pues la organización, estructura y funcionamiento, la integración, las facultades de los órganos de esa federación. Entre otras cosas, es lo que se pretende en este curso. Y bueno, pues dentro de los aprendizajes esperados, pues va concatenado con las tres unidades que se están abordando, entre otras cosas, que se hace a lo largo de estas 3 y media semanas, en donde pues se tienen que estar revisando ciertas lecciones para estar contestando estos retos, algunos retos que son de cuestionario, algunos que son de participar en foro, que tienen que ver pues con realizar ciertas lecturas, tiene que ver con realizar ciertas actividades, ¿sí? Para, a final de cuentas, pues ahí hay que revisar la rúbrica, que es lo que es necesario estar revisando. Les comento, para ir entrando pues en materia dentro de este módulo de Derecho Constitucional. Se comienza con un primer reto, el reto 1, cómo entendemos la Constitución y la forma como la vivimos, en donde se hace un análisis de lo que son las constituciones, los tipos de constituciones. Hay constituciones rígidas, hay constituciones flexibles. Nuestra Constitución es una Constitución rígida. ¿Rígida por qué? Porque se tiene que seguir un procedimiento legislativo para hacer una transformación, un cambio. Ahora, en fechas recientes, hemos visto que se han hecho algunos ajustes a la Constitución de una manera muy rápida, muy acelerada. Sin embargo, a lo que voy, que esa es una Constitución rígida, tiene que venir pues con una presentación, con una iniciativa de una reforma a la Constitución, y entonces se tiene que discutir en ambas cámaras, Cámara de origen y Cámara revisora. Puede ser la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores.
Y las fases del proceso legislativo, pues es la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, promulgación e iniciación de la vigencia. Entonces se discute en ambas cámaras a través de una mayoría calificada, que es el voto de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Aquí aprovecho para comentarles, y hago un paréntesis. La Cámara de Diputados se integra por 500 diputados. Los diputados, 300, son electos por mayoría relativa, es decir, cada uno de esos diputados, de esos 300 diputados, hacen elección, cada partido político presenta una fórmula, es decir, un propietario y un suplente. Así lo presentan Morena, el PAN, el PRI, el Partido Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, cada uno de los partidos políticos, en cada uno de esos distritos electorales, que es divisiones políticas donde se concentran conforme a la población, en esos distritos electorales se elige a un diputado. Y así el país está dividido en 300 espacios geográficos. Resulta que en cada uno de esos distritos se elige a una fórmula, un diputado propietario con su suplente. Y entonces ya se integran esos 300 distritos electorales, 300 diputados que se les conoce como diputados de mayoría, electos en distritos electorales uninominales. Y los restantes 200, para completar los 500, se eligen por representación proporcional. ¿Qué es esto? O también se les conoce como plurinominales. El país se divide en 5 espacios geográficos. Se divide la población en 5 espacios. En cada uno de esos espacios se van a estar asignando hasta 40 diputados y esos se asignan por el porcentaje de votación obtenida. Así que se saca como una reglita de 3, por así decirlo. Por ejemplo, si el partido A obtuvo, no sé, por ejemplo, 30 millones de votos, pues vamos a pensar que la votación total de los diputados ascendió a 40 millones de votos. El partido A obtuvo 30 millones, entonces, si con 40 millones de votos, que es la totalidad de los votos obtenidos, se tiene derecho a 40, por ejemplo, diputados, por decir un ejemplo, claro que está un poco alterado porque estoy diciendo una cantidad que sería a lo mejor la votación nacional. Entonces, por ejemplo, si dijéramos, si 40 millones de votos equivale a 40 diputados, ¿cuántos le tocarían a 30 millones? Y se hace como una reglita de 3. Claro, es más complejo que eso, porque también hay que revisar que no haya una sobrerepresentación, que no haya un resto mayor, bueno, que haya un resto mayor, es decir, son reglas que establece el Instituto Nacional Electoral para que haya una representación adecuada. Entonces, recapitulando, la Cámara de Diputados se integra por 500 legisladores, 500 diputados. Por cada diputado hay un propietario y un suplente. 300 eligen cada uno de ellos en un distrito electoral uninominal y 200 eligen en cada una de las 5 circunscripciones. En cada circunscripción o cada espacio geográfico se eligen a 40 diputados por el porcentaje de votos que haya obtenido cada partido político. Y entonces eso se les conoce como diputados de representación proporcional o plurinominales. Y así se eligen a los diputados federales. El Senado de la República no son 120, no son 500, son 128. ¿Cómo se eligen esos senadores de la República? Cada partido político en cada estado de la República presenta una propuesta de 2 fórmulas, es decir, su propietario y su suplente. Y tiene que decir quién va en primer lugar y quién va en segundo lugar. ¿Esto para qué? El partido político que gana mete 2 senadores, o sea, mete 2 fórmulas, propietario con su suplente. El partido político que queda en segundo lugar se les conoce como senadores de primera minoría. Son los senadores que quedaron en segundo lugar, por ejemplo. Por ejemplo, en el estado de Aguascalientes, el PAN ganó y el PAN metió 2 senadores. Por ejemplo, y Morena quedó en segundo lugar, Morena metió un senador. Aquí en Guanajuato, por ejemplo, ganó Morena. Morena metió 2 senadores y el que quedó en segundo lugar fue el PAN metió solamente un senador. Y así se hace pues la revisión de los partidos políticos que quedan en primer lugar, meten 2 senadores en cada estado, y el partido político que en ese estado quedó en segundo lugar, mete un senador. Entonces tenemos los primeros 64, que son los senadores de mayoría, los siguientes 32, que son senadores de primera minoría, y los últimos 32 senadores son senadores de representación proporcional o también llamados plurinominales.
que también es una división, pues, de el porcentaje de votación obtenido a nivel nacional y se hace la repartición con base en los votos obtenidos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Bueno, continuamos. Si hay alguna duda, con gusto, interrúmpanme, levanten la mano, y bueno, la aclaramos. Pero, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un senador y un diputado? Ustedes dirán, pues, aparentemente, pues, los 2 son legisladores. La Cámara de Diputados se encarga de atender asuntos de la política nacional, la política interna, asuntos económicos, pero internos. Y el Senado de la República se encarga de asuntos de política internacional. Por ejemplo, ver la aprobación de cónsules, de embajadores, ver temas de tratados internacionales, de tal suerte que la Cámara de Diputados se encargaría principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente, de asuntos interiores y el Senado asuntos vinculados con las relaciones exteriores. Entre otras cosas, también, este, pues así es como se organizan, pues, los legisladores federales, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y en cada uno de los estados de la República, pues hay congresos locales. En este caso, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, por citar un ejemplo, hay 36 legisladores, 36 legisladores, de los cuales son 22 de mayoría, 22 electos en cada uno de esos distritos. Guanajuato se divide en 22 distritos o 22 espacios geográficos y en cada uno de esos se vota de una competencia entre los partidos políticos y el que quede en primer lugar gana ese distrito. Entonces son 22 de mayoría y 14 de representación proporcional que son asignados pues por el porcentaje de votos obtenido y ya se integra, perdón, por 36 legisladores aquí en el estado de Guanajuato. Entonces, dentro de las fases del proceso legislativo, una iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación e iniciación de la vigencia, quienes tienen esa tarea de estar discutiendo y analizando esas iniciativas presentadas, pues son la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. 500 diputados y 128 senadores. Y como es una reforma constitucional, pues también se requiere el aval de la mitad más uno de los congresos locales, congresos de los estados, son los diputados locales. Eso es lo referente al constituyente permanente. Ya varios de ustedes me han estado enviando el flujograma del constituyente permanente. No se les olvide que son reformas a la Constitución, y dentro de ese constituyente permanente, pues hacer un flujograma de una iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación e iniciación de la vigencia. Seguir ese flujograma. Enseguida también hay un reto, que es el reto 3, en donde se participa en un foro. Ahí les aporté algunas comentarios, algunas consideraciones, en donde vamos a encontrar la supremacía constitucional, en donde se va a hacer un análisis. Claro está que en este caso en particular de Marbury contra Madison, pues no es otra cosa en donde se habían asignado pues jueces, pero vino un cambio político y entonces el presidente, Adams, que ya entra, no quiere reconocerse los nombramientos que se habían realizado. A final de cuentas, a la hora de estar revisando los ordenamientos, llegan a esa conclusión de la supremacía constitucional. Es un caso interesante que la Suprema Corte pues, lo ha revisado, por ahí les compartí algunos análisis respecto de este tema. Elizabeth, una pregunta. Yo tengo una duda sobre las iniciativas. ¿Las presentan los mismos diputados o cualquier persona puede presentarlas? Sí, Elizabeth, muchas gracias. Te comento que la pueden presentar tanto los diputados como los senadores, o puede verse también una iniciativa popular que recaban la firma del 0.3% pues del padrón electoral y pueden presentar una iniciativa. También la puede presentar la iniciativa el presidente de la República. En los estados de la República, en cada uno de los estados también la puede presentar el gobernador, además de los diputados. Entonces la pueden presentar los propios diputados, los propios senadores, está la iniciativa popular, en donde ellos directamente, los ciudadanos, juntan las firmas, el número de credenciales que lo avalen, que tenga esa representación y pueden presentar una iniciativa. Este,
También algunos estados de la República tienen la posibilidad de que los tribunales superiores o supremos tribunales de justicia puedan presentar iniciativas de ley en la materia jurisdiccional y ya eso, sobre esos entonces son los que pueden tener la iniciativa de presentar reformas de leyes, por ejemplo. No sé si haya quedado claro, Elizabeth, no sé si tengas alguna duda. Mm, claro, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Elizabeth. Además de esas fases pues, del proceso legislativo y del constituyente permanente, el caso del foro de Marbury, hay otro también, otro envío que es el reto 4, que es los derechos humanos y la Constitución. Aquí yo lo que le sugiero es que, bueno, pide que se identifique algún tema, alguna noticia, preferentemente, y digo preferentemente porque a veces resulta complicado conseguir una noticia actual, pues que ubiquen alguna nota que aborde temas de derechos humanos, en donde haya sido necesario acudir a la revisión de los propios jueces y magistrados o ministros de la Corte. Si entran a la página SCJN de Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay ahí varios asuntos de noticias en donde se presentan y hay análisis donde puede estar revisando algún tema, por ejemplo, temas como el aborto, como por ejemplo el derecho a estar registrando a hijos, sin distinción pues de quién es el papá, quién es la mamá, es decir, buscando fortalecer la identidad de las personas, temas de adopción, temas de delincuencia organizada, temas de la prisión preventiva oficiosa, distintos temas que podemos encontrar y en donde tienen que hacer una lectura, tienen que hacer un comentario y estar respondiendo cada uno de sus planteamientos y eso lo encontramos en el reto 4, que es los derechos humanos y la Constitución. Entonces yo lo que les sugiero es que pues aborden alguno de esos temas de alguna nota en donde pueden buscar pueden teclear en el buscador algún tema de alguna noticia vinculada o relacionada con derechos humanos y hay muchos temas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha revisado y pueden hacer esa lectura, principalmente pues temas que estén un poco más recientes. Si hay alguno que pues ya no está tan reciente, pero lo que sea de su agrado, no sé, en tema de migrantes, derechos de migrantes, derechos de la mujer, este tema de aborto, del derecho a la vida, temas que les resulten interesantes, pues hagan ese comentario en el tema del reto 4. En el reto 5 nos habla, entre otras cosas, de que existen tres órdenes de gobierno: el orden federal, el orden estatal y el orden municipal. En el nivel federal está una división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El Ejecutivo Federal lo encabeza el presidente de la República, en este caso la presidenta de la República. La presidenta de la República ella sola no va a hacer todo, se encarga de dirigir la administración pública federal, una administración pública centralizada y una administración pública descentralizada. Es decir, las secretarías de Estado y las empresas paraestatales, por ejemplo, CFE, Pemex, IMSS, etcétera. Y las secretarías de Estado, pues, Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Economía, Ecología, Medio Ambiente, etcétera. Entonces, el Ejecutivo, Presidenta de la República, con una administración pública federal, las secretarías y las paraestatales o empresas. El legislativo, ya lo comenté, son dos cámaras: Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, 500 diputados, 128 senadores. El Poder Judicial, hubo una reforma, actualmente todavía son 11 ministros de la Corte, se va a bajar de 11 a 9 ministros de la Corte. A diferencia, por ejemplo, de los otros dos poderes, del Ejecutivo y Legislativo, para formar parte del Poder Judicial se requiere tener una licenciatura en Derecho y tener una experiencia profesional. Actualmente todavía se tiene una carrera judicial que se tienen que ir, pues cursando ciertas actividades, pero estar realizando algunos exámenes de oposición, es decir, sobre algunos temas en particular para poder acceder y seguir creciendo. Hay una reforma que ya está por aplicarse en donde pues ya no hay que hacer esos cursos, ya no hay que estar creciendo pues dentro del Poder Judicial para que puedan integrarse ahora, por ejemplo, a través de una elección democrática. Esperemos que este modelo que se está por implementar pues resulte
favorable, podemos estar o no de acuerdo con esta reforma. Sin embargo, bueno, pues es lo que ya está en la, aprobado. Está pendiente por ahí que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre si fue adecuada o no la reforma, porque se hizo muy rápida. Algunos dicen que un poco de manera atropellada y que a lo mejor hubo algunos temas que no se cuidaron. Entonces, ahorita estamos en un proceso muy interesante donde falta que se define si efectivamente quedó como se aprobó esta reforma judicial. Así que estén pendientes, porque puede ser que haya algún ajuste. Actualmente son 11 ministros y se va a pasar a 9 ministros. Actualmente está la carrera judicial y lo que se propone es que sean electos no por carrera judicial, no por experiencia formativa, sino por una votación. Sí. Eh, pero además de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debajo de ellos están los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito, distintos órganos jurisdiccionales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso es en el Poder Judicial. Entonces, en los 3 órdenes de gobierno que existen, nivel federal, nivel estatal y nivel municipal, en el nivel federal está el Ejecutivo, Presidenta de la República, con una administración pública federal, las secretarías de Estado y las empresas paraestatales, el Poder Legislativo, 2 cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, 128 senadores, 500 diputados, y el Poder Judicial que lo encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta este momento el Consejo de la Judicatura Federal, y bueno, viene un ajuste que está sugerido pues a través de un tribunal disciplinario. Pero bueno, ese es, veremos a ver cómo queda el Poder Judicial. A nivel estatal es algo muy similar. También a nivel estatal hay una división de poderes, un ejecutivo, un legislativo y un judicial. El ejecutivo es el gobernador o gobernadora del estado. Y el gobernador o gobernadora del estado también se auxilia de una administración pública estatal, las secretarías a nivel estatal y las empresas paraestatales. Por ejemplo, una empresa paraestatal, la Comisión Estatal del Agua, por ejemplo, un instituto, por ejemplo, de seguridad social o de salud pública, los hospitales, y la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Social, todas las secretarías. Entonces, especializaciones por temas o por servicios públicos que hay que atender. Tema de educación, tema de salud, tema de seguridad, etcétera. Entonces, a nivel federal, 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. A nivel local o estatal, 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo, gobernador o gobernadora, con una administración pública estatal, un legislativo que es un congreso, una Cámara de Diputados, en Guanajuato 36 diputados, y un poder judicial que también va a entrar en esta reforma. Bueno, entró en esta reforma, pero va a entrar en la elección del 2027, ¿sí? También por el voto popular. Entonces, aquí en Guanajuato, por ejemplo, son 22 salas, 22 magistrados, 11 magistrados civiles, 11 magistrados penales. Y bueno, ya se organizan para trabajar de esa misma manera, para atender esos asuntos. Y también hay jueces debajo de los magistrados, jueces de primera instancia, jueces de partido, jueces en materia oral familiar, jueces laborales, jueces mercantiles, jueces penales, por las distintas disciplinas que hay. Y está, pues esa división de poderes a nivel estatal. Entonces, en México, nuestro sistema jurídico nos habla de 3 niveles u órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Federal y estatal, división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, federal y estatal. Y a nivel municipal, no hay división de poderes. Es un solo poder, que es el que gobierna a los municipios. Se le conoce como ayuntamiento. El ayuntamiento es un órgano colegiado. Por ejemplo, la Ciudad de México, pues está en el proceso de convertirse en el Estado 32 y estaría pasando, por ejemplo, de las delegaciones a las alcaldías para posteriormente convertirse en ayuntamientos con su cabildo, por ejemplo, presidente municipal, síndicos y regidores. Está en ese proceso. Y también esa administración pública municipal tiene su administración pública centralizada y su descentralizada, ¿sí? Empresas que se encargan de ver algún tema, por ejemplo, temas del agua, temas de salud, temas de educación, etcétera, y las propias secretarías. Entonces, es una estructura gigantesca
la que tiene el sistema jurídico mexicano, 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tanto a nivel federal como a nivel estatal, y a nivel municipal es un solo poder que se llama ayuntamiento, ¿sí? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta ahora. Esto es principalmente en el reto 5, ¿sí? Que nos habla pues de ese tema de la división de poderes, así lo explica. En el reto 6 nos habla de la inconstitucionalidad y controversias. Es un envío. Hay que hacer una lectura de una acción de inconstitucionalidad que, que realiza un ministro de la Corte sobre la ley de remuneraciones de los servidores públicos. Ahí lo que les pido es como realizar una lectura. Hay algunos temas, algunas palabras, algunos términos que resultan novedosos porque es un lenguaje técnico jurídico. Todos pues estarlo revisando. No es otra cosa sino una interpretación de una ley para revisar si está en contra o si está de acuerdo con lo que dice la Constitución. Porque recuerden, el texto máximo, hablamos de la supremacía constitucional, es nuestra Constitución y todas las leyes secundarias, las leyes que se deriven de esa Constitución, pues tienen que estar acorde y no tienen que ir en contra de la propia Constitución. Por ejemplo, vamos a pensar que nuestra Constitución dice queda prohibido la pena de muerte. Así lo dice nuestra Constitución. Y vamos a pensar que en un código penal o en una ley penal federal se establezca o los diputados dijeran, pues vamos a establecer la pena de muerte. Entonces, en ese supuesto, como la Constitución está por encima, ahí, por ejemplo, ese texto del Código Penal o de la ley penal, pues iría en contra y sería pues inconstitucional, ¿sí? Por ejemplo, la Constitución establece el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales. Eso lo prevé en el artículo 6º constitucional. Entonces, vamos a pensar que una ley secundaria que regule ese tema, vaya a decir, ya no pueden acceder a solicitar datos personales, ya no puedes preguntar en qué se gastó el dinero de tus impuestos, ya no puedes preguntar para qué utilizan esa camioneta que compraron. Entonces, esa ley no puede ir en contra de lo que dice la Constitución, entre otras cosas, desde luego. No sé hasta ahorita de lo que han visto en este módulo de Derecho Constitucional, como les decía, que no es otra cosa sino ver la organización, estructura y funcionamiento del Estado mexicano, que existen 3 órdenes de gobierno, que existen divisiones de poderes y que viene una estructura de cómo funciona nuestro país, que nuestra Constitución pues no es otra cosa como un manual. Por ejemplo, perdonen la expresión y esta comparación tan burda, que puede ser hasta grotesca. Si tú quieres saber cómo funciona, por ejemplo, un aparato electrónico, pues sacas el manual, ves cuáles son las partes de ese aparato electrónico, ves para qué sirve cada una de esas partes o esos elementos de ese aparato electrónico. Pues de la misma manera, ¿quieres conocer cómo es el sistema jurídico mexicano? Pues revisa su manual, revisa su Constitución. Ya vas a encontrar que existen 3 órdenes o 3 niveles de gobierno, que existen divisiones de poderes, que existe una parte que se llama los derechos humanos, ¿sí? Y ahí viene toda la estructura de cómo se organiza el sistema jurídico mexicano. Y digo sistema porque se refiere a un conjunto de elementos que van a estar organizados de tal manera que van a permitir, entre otra cosa, que todo esté interrelacionado para lograr la teleología estatal, que es el bien público temporal, es decir, que se logre el bienestar de la mayoría, el bienestar de la población. Recuerden que el Estado mexicano se integra por 5 elementos: una población, un territorio, un gobierno, un orden normativo, que son reglas, y un fin. Es decir, que todos alcancen o que tengan las posibilidades de alcanzar ese bienestar público. Población, territorio, gobierno, orden jurídico y que se logre el fin. Son los 5 elementos que le dan sustento y que inspiran la formación pues del Estado mexicano. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de lo que han visto, algún tema que quieran abordar. Fernando, Daniel, pregunta. Por mi parte, no. Gracias. Elizabeth pregunta,
porque en unos estados permiten el derecho a abortar y en otros no. Pregunta es hasta que se reúnen los diputados locales para que también sea permitido en este estado. Así es. Bueno, este tema en realidad pues es un tema federal. ¿A qué me refiero? La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado a nivel nacional de que no se puede criminalizar, no se puede castigar pues a las mujeres que aborten. Sin embargo, el tema del aborto puede ser penado, pero bajo ciertas circunstancias. Es decir, si se elimina el delito de aborto como tal, por ejemplo, vamos a pensar que, imagínense un caso, una persona está esperando a su hijo muy felizmente y una persona, pues no sé por qué intenciones, llega y le genera golpes, la lesiona y hace que sea privada de su criatura que está esperando. Entonces mata a su niño. Entonces el delito, además de las lesiones, se le estaría imputando el aborto a quien le esté generando ese delito. Entonces aquí habrá que clarificar de que el delito del aborto puede ser que continúe, pero ya no para castigar a la mujer. Será para castigar a los que en algún caso dado, por ejemplo, pudieran generarle ese daño o esa afectación a una mujer que estuviera embarazada y que derivado de las lesiones, de los actos, pudieran conllevarla a que abortara. Entonces ahí obviamente pues no se va a penalizar a la mujer. La mujer podría decir, pues no es un hijo no planeado, y porque así lo conviene a sus intereses y a sus creencias y a su forma de organizarse, pues no tener al niño. Entonces ahí no se debe penar, no se debe de castigar. Algunos estados pues de la República están haciendo esos ajustes normativos para que no se castigue a la mujer en este caso, pero sí mantienen este delito para castigar a los que, en el caso dado, pudieran encontrarse en ese caso de que ocasionen la muerte de el producto de la concepción cuando la mujer no lo quería matar, por así decirlo, y quien lo mata, a final de cuentas, pues es otra persona que porque así lo haya visto. Entonces, para esos casos conviene, por ejemplo, tenerlo, pero para castigar a esas personas que lo hagan, no así para castigar a la mujer. Y eso es lo que los estados de la República se están armonizando, están haciendo esos ajustes para que no se castigue, no se penalice el aborto. Y esa sería, por ejemplo, una noticia del reto 4, donde tengan, por ejemplo, el tema de que la Suprema Corte dice este tema en tal estado de la República es contrario a lo que dice la Constitución y ya está claro que no se debe penalizar a la mujer. Y si deciden mantener el delito del aborto, sería para aquellos casos donde alguien lo provoque, no así para la mujer. ¿Sí? No sé si tengas alguna otra duda, Elizabeth. No, muchas gracias, me quedó muy claro. Al contrario, muchas gracias, José Buenas Alfredo. noches. Shalom, Kalime. Gracias, Héctor. Juli, Daniel, Fernando, no sé si tengan alguna otra duda, pregunta, comentario, con todo gusto. No, profe, de mi parte, ninguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias, licenciado. Muchas gracias, Alfredo. Recuerden, nuestra Constitución tiene básicamente tres partes en las que se divide. Una parte dogmática, una parte orgánica y una parte programática. La parte dogmática se refiere a lo que son los derechos humanos que están establecidos del artículo 1 al artículo 29. Y la parte orgánica están del artículo 30 al 136. Nuestra Constitución, se integra por 136 artículos. Cada uno de esos artículos pues nos habla de algún tema en particular o varios temas, pero les dije que se dividía en la parte orgánica, dogmática y programática. La parte dogmática, los derechos humanos. La parte orgánica, cómo se organiza el Estado mexicano. 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, y división de poderes. ¿Cuál es la parte programática? La parte programática se refiere a algunos artículos donde no se pueden cambiar, no se puede modificar. Por ejemplo, que nos habla el artículo 39 y el artículo 40. El artículo 39 dice, la soberanía nacional reside de manera originaria y esencialmente en el pueblo.
El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Es decir, no puede hacerse una modificación si no es a través del pueblo. Pero ¿cómo lo va a materializar el pueblo? ¿Cómo van a hacerlo? Pues lo van a hacer a través de sus representantes populares, aquellos a los que eligieron, a los que votaron. Me refiero pues a los legisladores. Entonces, cualquier ajuste debe venir a través de los legisladores porque ese es el sistema establecido. Pero también hay otro artículo, que es el artículo 40, que dice la forma de gobierno mexicano es una república representativa, democrática, laica y federal. Es decir, no podemos cambiar de la noche a la mañana, por ejemplo, dejar de ser una república donde hay una división de poderes a ser una monarquía, por ejemplo. No podemos dejar de tener esa representatividad, sino que debe haber un hilo conductor entre los diputados y la gente que los eligió. Debe ser democrática, donde la población participe para elegir a sus gobernantes. Debe ser laica, ajena pues a la religión. Por ahí encontramos a lo mejor a alguien que haga una referencia a la religión, pero el gobierno debe de estar separado de la religión, ¿sí? Debe ser federal, que es la unión de 31 entidades federativas para formar los Estados Unidos mexicanos. Cada uno de los estados de la República se reunieron y en su conjunto los 31 estados formaron los llamados poderes de la Unión. De esa unión de esas 31 entidades federativas surgieron los poderes de la Unión: Ejecutivo Federal, Legislativo Federal y Judicial Federal. Ejecutivo Federal o Ejecutivo de la Unión es en este caso la Presidenta de la República con su Administración Pública Federal. El Legislativo Federal o de la Unión, dos cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y el Judicial Federal o Judicial de la Unión se refiere pues a todo ese poder judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, colegiados de circuito, juzgados de distrito. Entonces, esos artículos no se pueden estar modificando. A lo que voy es que, por ejemplo, no pueden decir, pues vamos a desaparecer la división de poderes. Ya solamente puede haber un solo poder. Eso sí no se puede. Puede haber un rediseño en la forma de organizarse o considerarse. O, por ejemplo, lo que ahorita acaba de pasar, la reforma judicial, se está revisando y se está modificando la forma de elegirse, pero no se puede desaparecer al poder judicial, no se puede desaparecer al poder legislativo, mucho menos se puede desaparecer al poder ejecutivo. ¿Cuál de los tres poderes es más? ¿El presidente de la República, la presidenta de la República, los diputados, los senadores, los ministros? Están en igualdad de circunstancias, en igualdad de condiciones. Pesa más, obviamente, pues la figura de la presidencia de la República, pero debe haber un equilibrio entre los tres poderes de la Unión. Lo mismo en cada uno de los estados de la República, también debe haber un equilibrio entre el gobernador, el Congreso del Estado y el Poder Judicial. A grosso modo, bueno, es lo que yo les puedo platicar. Yo les estaría consultando a través de el tablero de avisos, a través del chat. Si hubiera oportunidad, a lo mejor que tuviéramos alguna segunda sesión sincrónica, yo les estaría consultando y pues ver el horario que pudiera resultar más conveniente, por ejemplo, entre semana o el sábado, por ejemplo, en la mañana o el sábado, el domingo en la mañana. Ya les hago la consulta y con todo gusto yo buscaría a la mayor brevedad posible estar respondiendo sus preguntas o sus planteamientos que tuvieran con todo gusto. No sé si tengan alguna otra duda, otra pregunta. Esto de todos modos yo lo voy a subir y lo voy a dejar a disposición para alguna futura referencia o consulta. ¿De acuerdo? Fernando, Daniel, Juli, Héctor, Karime, Elizabeth, José Alfredo, Silvia, Shalom. Gracias, licenciado, por mi parte, no. De acuerdo, Daniel, muchas gracias. No, Realmente, profe, pues, tampoco de mi parte. gracias. Yo realmente estoy muy agradecido con ustedes. Estoy a la orden y con todo gusto, pues, atendemos las dudas o sugerencias. Me lo pueden mandar por mensaje. Muchas gracias, José Alfredo. Y probablemente les mando un abrazo y mis mejores deseos en este módulo. Vamos a lograrlo y va a ser una muy buena calificación. Van a ver que sí y va a haber un gran aprendizaje. Estoy cierto de eso porque pues ustedes ya emprendieron este camino.